Bienvenidos a Sector del Terror. Antes de comenzar, me gustaría saber desde dónde y a qué hora nos escuchas. Y recordad suscribiros si no lo estáis. Primer relato. Algo me tocó la espalda. La carretera a Acapulco respiraba quietud bajo la neblina. Mis dedos se aferraban al volante con la tensión justa, esa que mantiene alerta pero no cansa. Chava, a mi lado, fumaba en silencio, la ventana entreabierta, dejando escapar el humo en jirones grises que la niebla devoraba al instante. Toño roncaba levemente en el asiento trasero, su respiración profunda marcando el ritmo de la noche. Fue en el kilómetro 87 cuando lo sentí, una presión firme, deliberada en el centro de mi espalda, como si alguien con manos frías y seguras me hubiera agarrado por encima del asiento para llamar mi atención. Giré la cabeza hacia Chava antes de que mi cerebro terminara de procesarlo. Él seguía mirando hacia adelante, los codos apoyados en la ventana, los dedos entrelazados. Sus manos no se habían movido. El taxi siguió avanzando, pero algo dentro de mí se había detenido. Miré el retrovisor. Toño seguía dormido, la cabeza inclinada hacia un lado, los brazos cruzados sobre el pecho como un difunto en su ataúd. La neblina se hizo más densa, tragándose las líneas amarillas de la carretera. Y en el cristal empañado de mi ventana, por un instante que pudo ser eterno, vi borrosa la silueta de una cuarta mano apoyada en mi hombro. La neblina se había convertido en una pared algodonosa que devoraba nuestros faros. Reduje la velocidad hasta casi detenernos al acercarnos a la curva más peligrosa del tramo, donde la montaña caía en un abismo sin barreras. El tacto fantasmal en mi espalda seguía ardiendo como una marca de hielo, aunque ya nadie me tocaba. Chava estiró el brazo para limpiar el vaho del parabrisas con la manga de su chamarra. El gesto, tan normal, me sobresaltó. Cada movimiento en ese espacio reducido se amplificaba. Cada sonido se convertía en un eco de mis propios latidos acelerados. Volví a mirar el retrovisor. Toño no se había movido, ni un centímetro. Su pecho ni siquiera se alzaba con la respiración. La curva nos envolvió y por un segundo las luces del taxi iluminaron el vacío a nuestro lado. En el abismo creí distinguir formas humanas erguidas sobre las rocas, mirándonos pasar con cabezas inclinadas. Chava tosió y el sonido me hizo saltar en el asiento. ¿Todo bien?, murmuró sin mirarme. Asentí, pero mis ojos volvieron al espejo. Toño seguía inmóvil, demasiado inmóvil. Una gota de sudor frío me recorrió la espina dorsal. Si ni Chava se había movido, y Toño llevaba 40 minutos en la misma posición antinatural, ¿de quién había sido esa mano? El motor gruñó cuando aceleré bruscamente al salir de la curva. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba ver la luz del primer puesto de carretera, el primer indicio de civilización. Pero la carretera seguía vacía y la niebla ahora olía a tierra recién removida. El taxímetro seguía corriendo, sus números rojos parpadeando como los ojos de una bestia en la oscuridad. Chilpancingo quedaba atrás, pero Acapulco no aparecía. Solo existía esta carretera interminable,
esta niebla que se aferraba al parabrisas como manos suplicantes. Toño no se había movido. Esa certeza se clavaba en mi mente cada vez que miraba el retrovisor. 40 minutos, 50, una hora. Su pecho no se alzaba, sus párpados no temblaban, solo yacía allí, más pálido a cada kilómetro, como si la niebla le estuviera extrayendo la vida gota a gota. Chava encendió otro cigarro. El encendedor iluminó su perfil demacrado por un instante. Tiene que darse cuenta, pensé. Tiene que ver lo de Toño. Pero Chava solo miraba hacia adelante, fumando en silencio, como si no quisiera notar nada, como si supiera que algunas cosas es mejor no mirarlas directamente. Pasamos bajo un puente abandonado. Las sombras se multiplicaron dentro del taxi. Fue entonces cuando lo vi en el espejo retrovisor. Una mano pálida, descarnada, emergiendo lentamente del espacio entre el asiento y la puerta trasera, como si alguien, algo, hubiera estado agachado allí todo este tiempo, esperando. Los dedos se cerraron alrededor del hombro de Toño. Y Toño finalmente se movió. Se enderezó con una sacudida brusca, como un muñeco de trapo manipulado por hilos invisibles. Sus ojos se abrieron de par en par, blancos, sin pupilas. Su boca se distendió en una mueca que no era sonrisa ni grito, sino algo peor, algo que no pertenecía a este mundo. El taxímetro marcaba 676 cuando el motor murió, y en el silencio repentino escuché claramente una cuarta respiración justo detrás de mi nuca. Relato número 2. Algo manejó mi taxi. El motor del taxi aún guardaba el calor del día cuando apagué el contacto. Mi hermano menor esperaba en la puerta con las manos hundidas en los bolsillos de su chamarra y esa mirada cansada que siempre llevaba después de sus turnos dobles. «Tómalo completo esta noche», le dije, pasándole las llaves. «No me siento bien». Él asintió sin preguntar. Nunca preguntaba. Al día siguiente, el taxi estaba estacionado exactamente donde lo había dejado, las llaves colgando del clavo en la cocina. Mi hermano dormía en el sofá, pálido, como si no hubiera descansado en toda la noche. «¿No saliste?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «No me sentí bien», murmuró sin abrir los ojos. Preferí dejarlo estacionado. Creí en su palabra, hasta que, por costumbre, revisé la aplicación del GPS en mi teléfono. El mapa mostraba una ruta trazada con precisión quirúrgica, una línea roja que serpenteaba desde nuestra casa hasta el panteón municipal y de vuelta. Exactamente una hora de ida, una hora de regreso. Y en el asiento trasero, casi escondido entre los pliegues del tapete, un boleto de entrada al Camposanto, empapado como si alguien lo hubiera sostenido bajo la lluvia toda la noche. Mis dedos temblaban al ampliar la ruta en la pantalla del móvil. Cada curva, cada desvío, estaba registrado con una precisión antinatural. El taxi había seguido el trayecto más directo posible, como si quien lo conducía conociera cada bache, cada esquina ciega de esos caminos secundarios. Lo más inquietante, la velocidad constante. 57 kilos, sin detenciones, sin frenazos, ni un solo alto en semáforos o cruces. Como si las calles hubieran estado completamente vacías, como si algo hubiera despejado el camino. El panteón aparecía marcado como punto final. El auto había permanecido allí exactamente 12 minutos antes de iniciar el regreso. 12 minutos malditos que mi hermano insistía en no recordar. El boleto en el asiento trasero seguía húmedo al tacto. Lo extendí con cuidado bajo la luz del comedor. La fecha era legible.
esa misma madrugada. Pero algo no cuadraba. El Panteón no tenía taquilla nocturna. Nadie debería haber estado allí para expedirlo. Al girarlo, encontré manchas oscuras en los bordes. No era agua, seca demasiado espesa para ser lluvia, seca demasiado roja. Mi hermano seguía durmiendo en el sofá. Su respiración era tan lenta que tuve que acercarme para asegurarme de que aún vivía. Al hacerlo, noté algo bajo su camisa, marcas rojizas en sus muñecas, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza, o como si él hubiera forcejeado con algo en el asiento trasero del taxi. La cámara de seguridad de la funeraria mostraba el taxi deslizándose por el portón principal a las 2:10 AM. La grabación en blanco y negro lo captó perfectamente. Los faros apagados, los vidrios empañados desde dentro, como si el vehículo estuviera lleno de aliento condensado, pero no mostraba al conductor. Avancé el video cuadro por cuadro. El auto entraba en el panteón, desaparecía entre las tumbas y nunca salía. Sin embargo, el GPS marcaba claramente su regreso a las 3:17 AM, exactamente una hora después. Esa noche soñé con el asiento trasero. En el sueño, alguien estaba sentado allí. No podía ver su rostro, solo una mano huesuda señalando la pantalla del GPS con un dedo que goteaba tierra fresca. Siempre vuelvo a casa, susurraba la figura con voz de tumba abierta. Desperté con un jadeo, el sonido de mi propio corazón retumbando en los oídos. Algo había cambiado en la habitación. El olor a tierra húmeda y flores marchitas impregnaba el aire. En mi mesa de noche, el GPS del taxi parpadeaba solo. Al tomarlo, vi que una nueva ruta estaba programada. Destino, Panteón Municipal. Hora de salida, 2:00 AM. La piel se me erizó cuando noté los detalles adicionales. Tiempo estimado, 1 hora ida, 1 hora vuelta, 12 minutos de estancia. Los mismos tiempos exactos del viaje anterior. Mi hermano roncaba en la habitación contigua. Por primera vez en años cerré con llave mi puerta, no por miedo a él, sino por miedo a lo que podría estar durmiendo junto a él. Último relato, unos extraños susurros. Las calles de Guadalajara se vuelven extrañas después de la medianoche. Los faros de mi coche cortan la oscuridad como navajas, iluminando fragmentos de una ciudad que parece deshabitada. Al principio creí que el cansancio jugaba conmigo. Fue en el tercer turno nocturno cuando lo escuché por primera vez. Un susurro apenas audible, como el roce de labios secos contra un oído. Giré bruscamente el volante, casi impactando contra un poste. El asiento trasero estaba vacío, como siempre, pero en el retrovisor, por un instante que se me hizo eterno, juré ver una silueta reclinada en la esquina derecha, una presencia oscura y quieta, como si llevara horas observándome desde atrás. Respiré hondo, me sequé el sudor de las manos en el pantalón. Estrés, me dije, solo estrés. Las noches siguientes, los susurros regresaron. Nunca palabras claras, solo murmullos entrecortados que se colaban entre el ruido del motor. A veces creía distinguir mi nombre, otras veces solo sonidos que se arrastraban desde el asiento trasero hasta mi nuca, cálidos y húmedos, como un aliento putrefacto. Empecé a conducir con las ventanas cerradas, aunque el calor sofocante de la noche se acumulara en el habitáculo, porque tenía miedo de que, si las abría, los susurros se volverían más claros y algo me decía que no quería entender lo que decían. La paranoia se había convertido en mi copiloto silencioso. Cada noche, antes de comenzar mi turno, revisaba los asientos traseros con meticulosidad obsesiva. Corría mis manos por los tapices, inspeccionaba el suelo, incluso levantaba las fundas de los cojines. Nada, siempre nada. Y sin embargo, cuando el reloj marcaba la 1 de la madrugada, cuando las calles se vaciaban y solo quedaban los faroles como
como testigos mudos, los susurros regresaban. Fue una noche particularmente lóbrega cuando decidí grabar. Había leído en algún foro de internet que los sonidos paranormales a veces solo se capturan en audio, imperceptibles para el oído humano, pero registrables por dispositivos electrónicos. Coloqué mi teléfono en el portavasos con una aplicación de grabación abierta. Las primeras horas fueron normales. El run del motor, el crujido ocasional de los amortiguadores, mi propia respiración, hasta que llegó la curva junto al Panteón de Belén. Fue entonces cuando, en la grabación, apareció ella. No inmediatamente. Primero hubo un susurro indistinto, como papel siendo arrugado bajo el agua. Luego, claramente, como si alguien hubiera acercado los labios al micrófono, comenzó el tarareo, una melodía simple de 5 notas que subían y bajaban en un ritmo cadencioso. Mi corazón se detuvo. Era la canción de cuna que mi madre me cantaba cuando era niño, después de mis pesadillas. Aquella que solo ella y yo conocíamos, porque se la había inventado especialmente para mí. Duerme, mi niño, que la luna vigila. La grabé en mi mente como quien atesora un relicario, hasta que el cáncer se la llevó hace 12 años. Mis manos sudorosas casi hacen derrapar el coche cuando revisé la grabación por tercera, por cuarta vez. No había error. Era la misma melodía, con la misma cadencia, pero algo estaba mal. Las notas eran demasiado agudas en algunos momentos, como si quien tarareaba no pudiera controlar del todo su voz. Y entre nota y nota se colaba un sonido que no recordaba, un leve chasquido de lengua, como el que hace alguien cuando prueba una comida y no le agrada. Esa noche no pude dormir. Cuando finalmente el agotamiento venció a mi miedo, soñé con el asiento trasero de mi coche. Mi madre estaba sentada allí, con su vestido azul celeste favorito, las manos cruzadas sobre el regazo. Pero cuando alzó la cabeza para cantar, su rostro era solo un borrón pálido, como una fotografía vieja a la que le hubieran restregado el dedo. Sus labios se movían, pero la voz que salía de ellos no era la suya. Era más grave, más áspera, como si varias personas hablaran al unísono. Duerme, mi niño, cantaba la cosa con cara de mi madre, que la luna vigila tus sueños y yo vigilo tu respiración. Desperté con un jadeo, la camisa empapada en sudor frío. Algo me hizo mirar hacia la ventana de mi dormitorio. Allí, en el cristal empañado por la humedad de la madrugada, alguien había dibujado con un dedo 5 líneas paralelas, como las 5 notas de aquella maldita canción. El teléfono, olvidado en la mesa de noche, mostraba que la aplicación de grabación había estado activa toda la noche. 8 horas y 43 minutos de audio. No me atreví a reproducirlo. Las semanas siguientes fueron un lento descenso hacia la locura. El rosario que colgué del retrovisor, una reliquia familiar que mi madre llevaba siempre consigo, aparecía cada mañana en el asiento trasero. Lo devolvía a su lugar con manos temblorosas, solo para encontrarlo nuevamente desplazado al día siguiente. Las cuentas empezaron a mancharse de un polvo oscuro que olía a tierra recién removida. La noche del incidente definitivo, la neblina se aferraba a la avenida Vallarta como un manto fúnebre. Había dejado de usar la aplicación de grabación. El sonido de mi propia respiración entrecortada en la oscuridad me resultaba insoportable. El taxi avanzaba a ralentí cuando sentí el cambio de presión en el aire, como si alguien hubiera abierto una ventana en medio de la nada. El retrovisor se movió. No fue un ajuste gradual, sino un giro brusco que
casi lo desprende del parabrisas. Quedó apuntando directamente al asiento trasero izquierdo, donde la sombra solía aparecer. Mis dedos se aferraron al volante con tal fuerza que los nudillos crujieron. Entonces comenzó la canción. No provenía de las grabaciones esta vez. Sonaba dentro del coche, en el espacio reducido entre mi oreja derecha y el reposacabezas del asiento del pasajero. Un tarareo húmedo, como si quien cantuviera tuviera la boca llena de tierra. Reconocí la melodía al instante, pero las palabras habían cambiado. Duerme, conductor, que la noche es larga. Yo cuento tus vueltas. Yo cuento tus pasos, y cuando te duermas al fin al volante, seré yo quien lleve tu taxi a su casa. Pisé el freno con tal violencia que los neumáticos chirriaron contra el asfalto húmedo. El cinturón de seguridad me cortó el aire al detenerse bruscamente el coche en medio de la avenida desierta. Giré la cabeza hacia atrás con movimientos espasmódicos, preparado para enfrentar el horror. El asiento trasero estaba vacío, pero en el vidrio, empañado de la ventana derecha, una mano pequeña, demasiado pequeña para ser adulta, demasiado arrugada para ser infantil, había dejado su marca. 5 dedos nítidos que escurrían gotas de agua oscura. Al regresar a casa, encontré el rosario en el suelo del asiento trasero, las cuentas dispersas como huesecillos. La cruz de plata estaba doblada en un ángulo imposible, como si manos furiosas hubieran intentado retorcerla. Ahora guardo el taxi en el garaje, cubierto con una lona que nunca logra contener el olor a tierra mojada que impregna los asientos. A veces, en las noches de insomnio, escucho el motor encenderse solo, y lo más terrorífico no es el sonido del coche funcionando sin conductor, es el tarareo que se filtra por las paredes, cada vez más claro, cada vez más cercano, porque ahora reconozco la verdad que mi mente se negaba a aceptar. La voz nunca fue de mi madre, solo usó su recuerdo más preciado para hacerse pasar por ella, para acercarse, para esperar. Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte para más relatos. Adiós.